Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos casi siempre, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Hoy traemos una obra de la editorial Gredos que tiene forma de crónica histórica, ¿verdad? Es una obra que incluso a los que no les apasione demasiado el transcurso del devenir, pues creo que le puede gustar bastante también porque está escrita de forma sencilla, de forma sucinta, con un lenguaje bastante sencillo, sin por ello pecar de simpleza, y se aprehende muy bien. Nos referimos a la obra, como digo, de la editorial Gredos, Britannia en llamas, que relata uno de los capítulos, como digo, más interesantes, a mi juicio, de la historia del Imperio Romano, pero también de los más desconocidos, ¿verdad? ¿Por qué me he acercado a esta obra? Pues me he acercado a esta obra básicamente para documentarme. En una de mis futuras novelas, no sé cuándo la podré escribir, pues tratará sobre lo que fue la invasión romana de Britania, específicamente el norte, con respecto al norte, lo que fue pues la actual Escocia, ¿verdad? Cuando en el siglo II después de Cristo pues construyeron el famoso muro de Adriano, que es como una especie de muralla china pero a escala menor, para impedir que los fieros escoceses de la raza picta que había allí pues vinieran para abajo y tratasen de expulsar a los romanos. La obra está bien porque invoca fuentes históricas directas, como fue Julio César, ¿verdad? Que con sus escritos con respecto a las Galias también se refiere a la invasión romana de las islas británicas, ¿verdad? También citan a historiadores de la época, como puede ser Tácito, y realzan las figuras pues, de una serie de personajes y de caudillos locales que se resistieron a la invasión romana, ¿verdad? Con cierta virulencia. En principio con la típica táctica de guerra de guerrillas y posteriormente pues con enfrentamientos abiertos. Y ahí podemos apreciar la diferencia de los resultados entre una cosa y otra. Por aquel entonces, en campo abierto, el ejército romano era prácticamente invencible y pocos eran los que sobrevivían cuando se enfrentaban a ellos cara a cara. Y esta obra pues nos sirve pues para conocer un poco más esta parte tan olvidada de la historia, ¿verdad? Al menos para algunos, siendo particularmente interesante. Y trata pues de todas las órdenes que fueron dando los diversos emperadores romanos, desde que Julio César puso el pie en Britania, pues pasando por Nerón, Adriano, etcétera. La obra recoge unos 300 o 400 años de invasión y termina, como digo, con la construcción definitiva del muro del famoso muro de Adriano. El muro de Adriano que se ve en una película, se ve en la película de Robin Hood de Kevin Costner, cuando llegan a la costa britana, el que hace de Robin Hood, Kevin Costner, con su compañero musulmán, pues ahí podemos ver en lo que queda la muralla de Adriano, que no piensen ustedes que a día de hoy es una construcción altísima, sino que ha quedado prácticamente a la altura, es una construcción, una pequeña barrera a la altura de la cintura o del pecho en gran parte de su recorrido.
En resumen, una obra muy recomendable para los que quieran acercarse a la historia del Imperio Romano, sobre todo una de las partes menos conocidas. Es cierto que la obra no profundiza en demasía, pero está bien si lo que queremos es iniciarnos en el conocimiento de esta época, del Imperio Romano, de esta época gris oscura, en el que en un principio pues todo fue sobre ruedas. Es cierto que tuvieron varias revoluciones y se destacan varios personajes, entre ellos pues a una mujer que fue famosa. Incluso algunos historiadores se discuten si existió o no, ¿verdad? No se tiene muy claro su nombre, hay varias fuentes que la citan con varios nombres. Sea como fuere, existiera o no, hubo una época en la que la resistencia pues, de los britanos fue visceral, y esa resistencia se fue incrementando a la par que el frío a medida que viajaban hasta el norte y pretendían ocupar todo el territorio. En suma, les va a entretener, les va a gustar. Es cierto que los que ya conozcan un poco mejor lo que fue el Imperio Romano le va a saber a poco, pero la gran mayoría le va a servir sin duda pues para saber cómo funcionaba el Imperio Romano en su conquista, porque muchos patrones son comunes con respecto a invasiones que ejecutaban en otros lugares, como fueron en Germania, etcétera, y al final pues se da un poco a entender por qué tuvieron que medio abandonar la invasión de Britania. Al final pues cuando tratas de administrar un imperio tan vasto y tan grande, pues al final te falta fuelle y no puedes atender todos los frentes, y tuvo que abandonar el Imperio Romano pues algún frente para favorecer a otro. Y es una obra, como digo, bastante interesante. Tened en cuenta que se veía aquella isla del norte como uno de los últimos territorios por conocer por el imperio, y fue Boudica, según se cree, la reina de los Icenos, la que verdaderamente puso en jaque al imperio romano y le infligió varias derrotas que le dolieron bastante. Como siempre, la historia no se trata de una película de buenos y malos, sino que la historia está lleno de matices y de grises. A veces pues ni los invasores eran tan malos, ¿verdad? Ni los defensores eran necesariamente tan buenos, sobre todo con respecto al atraso cultural y de civilización que sufrían, pues que les hacía cometer tropelías. Bueno, Britannia en llamas, de la editorial Gredos, no se van a arrepentir, les va a gustar bastante, se lee una sentada, tiene poco más de 200 páginas, bueno, algo menos, bastante menos, 140, 150 páginas, pero se les va a hacer corto, y van a conocer cómo funcionaba el Imperio Romano en general y qué es lo que se encontraron allí cuando llegaron a las Islas Britanas, y la causa de por qué la conquista de toda la isla finalmente no se terminó, y también, como digo, qué es lo que pasó con la Isla Verde, con Irlanda, que también andaba por allí, y es importante también saber si los soldados romanos pusieron pie allí o no, conquistaron la isla o no, y qué es lo que pasó. Muchas gracias por vuestra atención, no olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Por favor, denle like, comenten y compartan. Muchas gracias.